Hola Mireya, ¿qué tal? Dime. Ujú. Ya. Ujú. Sí, tú me vas diciendo cómo. ¿Tú me vas haciendo preguntas o es que te contesto de una manera general como yo creo, no sé? lo- Ya, ok. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ya. Yo soy la licenciada, ajá. Yo soy la licenciada María Cristina Tirado Aparicio, egresada de la Universidad Federico Villarreal, Nacional Federico Villarreal. Ya llevo en la práctica deben ser unos 10 años por lo menos. Mm, ujú. No sé qué otro dato necesitarías. Mm, ujú. Porque no hay enseñan salud sexual. Creo que tiene que ver con una cuestión que todavía acá en el Perú, por ejemplo, la sexualidad se ve más como que en el plano de frente, lo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Y creo que en realidad hablar de sexualidad es más allá de eso, tiene mucho más trasfondo. Es enseñar a los chicos a respetar su cuerpo desde que son pequeños. Hay tantas cosas que se puede trabajar. Creo que básicamente no lo enseñan en el colegio por las políticas, pero creo que sería muy importante. Creo que no lo enseñan porque hay mucho miedo. Piensan de que enseñarles implicaría que se les, como que está más permitido, ¿no? A hacerlo, pero o sea, al final es igual los chicos lo van a hacer, ¿no? Yo creo que más bien si desde pequeños estuvieran más preparados, también evitaríamos otro tipo de cosas, por ejemplo, los temas de abuso sexual y un montón de cosas que se podrían evitar si a los niños se les enseñaran desde pequeños que la sexualidad es un todo, ¿no? No solamente son acciones, sino es un todo. Sus comportamientos, todo lo que ellos sientan, cómo lo viven, cómo lo expresan. Ujú. Pero imagínate, si se enseñaran desde pequeños, ya cuando fueran adolescentes, sería más que enseñarles como que tienen que cuidarse con eso, ¿no? Sería más que todo que ellos se den cuenta de cuán responsables pueden ser consigo mismos. Entonces ya cambiaría la forma en cómo se puede expresar. Pero tienen mucho miedo, pues, tienen mucho miedo a enseñarlo, ese es el problema para mí. Ya, obvio, sí he escuchado un montón de casos de embarazos no deseados. Ah, no todos, por ejemplo, han sido directamente de chicos en el mismo momento. Pero, por ejemplo, me ha tocado entrevistar o que vengan a consulta mujeres que han tenido embarazos no deseados cuando eran muy jóvenes y que por eso son madres, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con una población en Cerro Candela, que es San Martín de Porres, en la que la mayoría de las mujeres que vienen han sido, sí o sí, todas han sido madres súper archi mega jóvenes. Atiendo mujeres que tienen incluso mi edad,
que tengo como 33 años, y ellas tienen esa edad, pero tienen 3 hijos, o tienen hijos de 15 años, tienen hijos de 16 años. El otro día entrevisté, imagínate, a una mujer de 36 años que ya era abuela. Sí, sí, pero claro, me dio como unos 3 o 4 años, pero ella venía, cuando vino con el niño yo pensé que era su mamá, porque bueno, el chiquito tendría como 4 años, así que sobró podía ser su mamá. Y no, ella era su abuela. Entonces, de que hay una cantidad, sí, imagínate, una cantidad enorme de embarazos que he visto, enorme. Y todo tiene que ver con mucha información, pero también tiene que ver con muchos hogares disfuncionales, donde no hay una, muy claros, no hay límites claros, donde no hay un acompañamiento emocional por parte de los padres, donde la mayoría de los padres se dedican más que todo a trabajar y no están ahí. La mayoría de los padres también, porque vienen por lo menos en la parte donde yo trabajo, vienen de esa cultura, la mayoría son de las sierras, o de la selva, en la que ser madre joven no es tan, no, o sea, no es mal visto tampoco, porque están acostumbrados a que a veces sus hijos sean padres jóvenes. La mayoría son provincianos, entonces han sido padres jóvenes, sus padres han sido jóvenes y todos son jóvenes. Entonces hay una mayor cantidad, yo creo que eso también, porque si ves que tus padres han sido padres jóvenes, probablemente es más probable que se pueda repetir, a menos que tus padres hagan este proceso de acompañarte, estar ahí para ti y todo eso, y eso haga que obviamente te alejes, que te dediques a otras cosas, que estudies, que veas más lo que necesitas enfocarte en ti y todo eso, ¿no? Pero si no, es una gran cantidad de adolescentes, y me ha tocado también acompañar a adolescentes que vengan a la consulta porque no sabían cómo decirle a su mamá estaba embarazada. Esa parte sí es complicada. Cuando un adolescente viene, porque me tocó una vez que venga una mamá y me diga, ella dice que necesita hablar con usted, que quiere hablar. De repente, pues, como adolescente se siente mal. No, ok, sí, sí. Imagínate, ¿no? Sí, seguro, qué bueno que un adolescente quiera venir, porque solamente vienen obligados por sí sola. Pero me sorprendió el hecho de que no sé cómo decirle a mi mamá esto, y he venido para que usted me ayude o a decírselo, o a que me diga cómo se lo digo. Qué aprieto, ¿cómo le explico eso? Es muy difícil. Yo creo que debería de ser mucha información, pero no esa información como, ¿sabes qué? Existe esto, para que te cuides. No, la información desde que son muy chicos, enseñarles que lo más importante es su propia autorresponsabilidad. O sea, que ellos son responsables de cuidar de sí mismos, de su cuerpo, de lo que necesitan, de lo que desean, y que la información sea basada de esa manera. No negar las cosas que son normales, sus impulsos, que son naturales y que a cierta edad, porque hormonalmente así funciona nuestro cuerpo, se van a dar, sino más bien explicarles a ellos que ellos son capaces de controlar sus emociones, sus impulsos, y que son capaces de ser responsables de ellos. Creo que si la información se diera desde esa perspectiva, sería más fácil que los chicos pudieran entender, analizar solo las situaciones y controlarlas o manejarlas. Creo que si se les diera más acompañamiento emocional, en las casas sería estupendo, pero si es que no hubiera la posibilidad de que fuera en la casa, debería haber un acompañamiento emocional en los colegios, por lo menos. Sea llevado por un psicólogo educativo, o sea llevado, por ejemplo, qué importante sería que si hubiera un psicólogo educativo por cada colegio, él trabajara, porque no vaya a poder llegar a todos los alumnos, pero sí a los profesores, que los tutores sean capaces de acompañar emocionalmente a sus alumnos, ¿no? De repente no a todos, pero a los que más
se dan cuenta, porque la mayoría de los chicos que tienen problemas de conducta, son chicos que les falta bastante acompañamiento emocional. Creo que si existiera eso, sería más fácil que los chicos no cometieran tantos errores porque podrían saber que tienen a alguien disponible para escucharles. Creo que eso es algo que no existe, entonces creo que por eso se pierden también. Sí, aunque yo pienso que la educación, como te decía, en cuanto a la sexualidad, debería empezar desde que son niños pequeños. ¿Cómo? Cuando les enseñas las partes de su cuerpo, cuando les enseñas lo que se puede tocar, lo que no se puede tocar, qué conductas son más correctas, qué conductas no, para que los niños no normalicen conductas, no normalicen situaciones, sino que sepan y aprendan, que sepan que las mujeres son capaces de decir no. Es importante enseñarle a las niñas desde que son niñas que ellas pueden decidir, ¿no? Que desde que son pequeños pueden decidir. Entonces ya no tendríamos tantos problemas cuando son adolescentes, porque sabían decidir más cosas, sentirse más capaces consigo mismo. Por ejemplo, tenemos esta cultura de criar a las mujeres mucho como, ah, sí, no vayas a pegarle a las niñas no se les pega. Que podría sonar que no está mal, pero no está mal que le diga eso a mi hijo, no, pero preferirían que los niños les digan, tienes que tratar a todos con respeto, y decirle a las niñas, si sientes que no te tratan con respeto, tú tienes que hacer que alguien más decirle, no, eso no me gusta, no me agrada, para que te respeten también. Entonces, creo que así debería ser, que a los niños se les enseñe que no puedo tocar a una niña, no puedo pegarle porque yo soy varón, no, porque si no eso le hago pensar que los hombres siempre tienen más poder, más fuerza, más autoridad, y las niñas siempre son víctimas pequeñas o débiles. Y creo que si criáramos niños y niñas fuertes, no tendríamos tanto problema con adolescentes que no se sientan así, y por eso es que justamente se crean débiles en controlar sus emociones, sus impulsos, porque es lo que más veo yo, ¿no? Adolescentes que sienten que no pueden manejar nada. Y es más fácil que se dan esas cosas. Ah, uh-huh. Respetar las diferencias. Yo creo que es porque le tienen miedo a las represalias de las mismas personas. Aún vivimos por lo menos aquí en el Perú, donde hay muchas concepciones machistas, ideas machistas, en el sentido de que es como, siempre se piensa mucho de que si tú le enseñas algo a alguien, es probable que lo intente hacer. Y desde esa perspectiva, la mayoría de las autoridades saben que probablemente la mayoría de los padres no entiendan qué es lo que se quiere enseñar. Lo otro es que tampoco cuando han intentado hacerlo, no sé si te das cuenta, no son muy claras los libros, la forma, la metodología. Hay una enseñanza más como que es un aspecto muy como de conductas, qué hacer y no hacer y ya está. Pero tampoco, entonces, hasta ahora cuando han intentado hacer eso, como sabes desde esa perspectiva, la mayoría de los padres no han querido, se han quejado. Entonces creo que les tienen miedo, pero al final la gente decide. Y como en todo país, creo que querramos o no, siempre hay un grupo que prefiere tener a personas menos informadas porque es más fácil controlarlas. Y no creas, porque tener bastantes personas que son padres y madres jóvenes también hace que tengan muchas situaciones más vulnerables. Así que, ajá, es que yo creo que es más esto. Aparte que de muchas de las autoridades, cuando tú las escuchas que hablan y todo,
muchos tienen un pensamiento todavía muy, no sé si la palabra sea arcaico, pero sí muy antiguo, muy moralista. Y en esa parte no debería de haber un pensamiento moralista, sino qué sería lo más adecuado o no para enseñar y ya está. No debería, no se debería de poner en tela de juicio esa parte. Uh-huh. ¿Te refieres en los casos cuando ya está? Uh-huh. Bueno, creo que, por ejemplo, la psicología podría ayudar mucho en un tema que no se le da tanta importancia, pero creo, insisto que es algo que debería ser, es la parte de la prevención. Creo que en la prevención nos falta un montón por trabajar, pero sería la mejor parte para ayudar a los chicos. Eh, tienes un montón de chicos que son estudiantes, por ejemplo, de psicología. Yo propondría, por qué no las universidades hacen alianzas con colegios cercanos, donde los chicos, uno, porque como futuros profesionales les ayudaría un montón a desarrollar sus habilidades a que den charlas, y ese es un beneficio, y el otro beneficio es el hecho de que estudiantes puedan escuchar charlas diferentes que los motiven a sentirse bien consigo mismos, porque creo que la prevención no tiene que ver en decirle a un chico no lo hagas o si lo hagas, sino en decirle de lo que es capaz de poder controlar, manejar y ser de sí mismo. Creo que si las charlas estuvieran enfocadas, por ejemplo, yo prefiero que una charla, en vez de estar enfocada en violencia familiar, estuviera enfocada en el buen trato, porque creo que es cómo va cambiando la perspectiva de las personas, porque no orientarlas a mejores cosas. Entonces, creo que la prevención sería el tema más importante que debería de hacer en el caso de la psicología. Que debo decir, haber trabajado en colegios también, no es algo que te dejan eh, hacer, no te dejan involucrarte aunque tú quieras. Y en el caso de cuando ya están en este proceso, es acompañarles, o sea, acompañarles desde que en la salud pública, no solamente los chicos, sobre todo las madres gestantes jóvenes, no solo pasen por sus controles prenatales y todo, sino como por ejemplo en algunos lugares, como sí se hace, porque la mayoría de las cosas sí se hace, es que les pasen por todas las áreas, ¿no? Que pasen por psicología, por ejemplo, que, que tienen una atención gratuita, ¿no? Para que puedas orientarles, puedas ayudarles a entender lo que está procesando su cuerpo, lo que va a pasar, para que por lo menos puedan prever ellas mismas que van a suceder un montón de cosas, ¿no? Pero desde una perspectiva más realista también, porque yo siento que la maternidad también es compleja y es algo que no se les enseña a los chicos cuando ya están, a las madres jóvenes, ¿no? O sea, las madres que están, no les dicen eso. No les dicen también todo lo que van a sentir. Y no me hablo a un nivel físico, que obviamente ya es bastante, sino también hablo a un nivel emocional. Todas las cosas que van a pasar por su cabeza. Eso es algo que no les dicen. Y que de repente ellos al ser más jóvenes les va a ser más difícil. Creo que esa parte también falta trabajarlo. De que, que tengan las chicas esa capacidad, poder tener grupos separados, porque no es lo mismo tener una gestante adolescente que tener una gestante, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, se podrían crear, siempre he pensado eso, grupos, ¿no? O sea, grupos de apoyo que acompañen a esos adolescentes. Más allá de la parte física, me refiero más a un aspecto emocional, que sientan que no son las únicas personas que pasan por esa situación y eso las haga sentirse acompañadas entre todas, pues, ¿no? O sea, el soporte que de repente necesitan escuchar.
Y de repente no va a facilitar todas las cosas que sientan como mamás, futuras mamás, pero sí facilita el hecho de por lo menos sentir que si no estás sola, si muchas personas también pasan por situaciones, eres capaz de salir de eso también. Ujú. Bueno, como decía ya antes, ¿no? Creo que la mayoría de los chicos salen embarazados uno porque siento que no hay un tema de información adecuado, no tanto como verlo como malo o bueno, sino simplemente como verlo de que a veces es diferente. Y creo que eso no hay, eso es lo primero. Lo otro es que no hay realmente un acompañamiento emocional, como te decía, por parte de los padres. Eso creo yo. No existe. No hay ese verdaderamente ese acompañamiento emocional, ese sentir que los papás están ahí, pero también tiene que ver con el hecho de que en su propia crianza, cuando estos padres han sido también jóvenes, tampoco son sus padres, no es una cadena. Porque si tú ves, la mayoría de los chicos con casos de embarazos adolescentes vienen de padres con embarazos adolescentes. La mayoría suele repetir, a menos que alguno cambie la perspectiva, ¿no? O sea, si uno ve en sus mismas familias, probablemente también haya pasado eso. Siempre ha habido alguien que ha sido más joven y que sus hijos también han sido más jóvenes. Y lo es, hasta que alguien rompe, ¿no? O sea, a mí me ha pasado verlo de cerca. Yo tengo vendría a ser mi sobrina, porque la familia de mi mamá es muy dispersa y tengo primos muy grandes. Entonces, mi prima fue una mamá joven, la tuvo como mi sobrina como a los 18 años, yo ni existía porque yo le llevo un año nomás a su hija. Entonces, sí, entonces mi prima, que tiene mucho más de edad que yo, por lo menos me lleva unos este, casi 18 años de diferencia de edad, unos 16 años, entonces ya era una madre, tenía 17 creo cuando salió embarazada. A esa edad, y luego su hija, que viene a ser mi sobrina, pero que siempre la traté como prima por el hecho de que nos llevamos un año de diferencia, y que además después se volvió mi comadre, ella también salió embarazada de manera adolescente, a los 16. A los 15, porque lo tuvo a los 16, me parece. Ajá, sí, por lo menos. Y a los 16 la ha de haber tenido. Y mi ahijada es una chica ahorita que tiene 17 años, para que saques tu cuenta. Entonces, mi ahijada tiene 17 años. Pero, mira, se repitió el hecho, ¿no? Mi tía fue una madre joven, mi prima fue una madre joven, mi sobrina fue una madre joven, pero lo que hizo ella fue romper esa parte, porque ella se dedicó a que su hija supiera que puede estudiar, que cuenta con ella, que está ahí para ella, y aunque era una chica joven, tomó su maternidad con mucha responsabilidad, y eso ha hecho que hoy por hoy mi hijada sea una chica que está en la universidad, ya está estudiando arquitectura, y que tenga una perspectiva de vida completamente distinta, y que probablemente no repita ser una madre joven, porque tiene otra perspectiva. Pero ha sido un esfuerzo de su misma mamá de que ella no repitiera lo que ella se dio cuenta, porque no solo lo repitió ella, su hermana también fue una madre joven, también una madre adolescente. Entonces ella no quería el mismo futuro para su hija, ¿no? Pero por eso digo que muy temprana edad, y es importante romper los patrones, no repetir las mismas cosas, enseñar a los chicos que pueden ser capaces ellos mismos de romper los patrones. Que nadie niega las experiencias que son importantes que pueden tener, pero prefiero una experiencia acompañada por adultos que una experiencia sola, en solitario, porque probablemente nos equivoquemos. Una experiencia acompañada sería más fácil. Pero eso también es otra cosa. Los padres tienen que estar abiertos a hablar de temas de sexualidad con sus hijos, de verdad.
pero muchos de los padres no son abiertos para hablar de esas cosas, les da mucha vergüenza, y es porque ellos mismos, ni ellos mismos entienden su propia sexualidad. Entonces es todo un tema de crianza, de trasfondos, pero si los papás por lo menos estuvieran ahí acompañándolos emocionalmente, imagínate si a un chico le dijesen, o a un chico adolescente, mira, no sé qué te pasa, no sé cómo estás, y no siempre puedes tener la respuesta. Pero, ¿qué tal si buscamos juntos la respuesta? ¿Qué tal si vamos a alguien más para que nos explique, nos oriente? ¿Qué tal si no quieres hablar conmigo, pero te acompaño en tu silencio? No sé, intentar hacer otra cosa diferente a lo que nos enseñaron, probablemente cambiarían muchas situaciones. Que ahora hay mucho, porque te puedo decir que ahorita la mayoría de las mujeres están enfocadas en tener una crianza más respetuosa. Hay padres que siguiendo más la crianza respetuosa, es algo que antes no había. Sí, porque es un tema como, no, ¿cómo le voy a decir esto? Ya no porque te digo que nos han criado con esa mentalidad de que si tú les dices mucho sobre algo, lo van a terminar haciendo. Nos han criado como pensando de que de alguna forma, cuando tú dices mucho sobre algo, vas a terminar haciéndolo. Y es mentira, porque no necesariamente va a pasar así, pero así nos han enseñado. Ujú. Creo que porque no saben las consecuencias de ello. Eso también es otra cosa que he visto. Muchos chicos terminan teniendo, por ejemplo, embarazos y dicen, sí, o quiero ser, bueno, me tocará ser uno más joven. También me ha tocado escuchar eso. Y perfecto, si lo toman de esa manera. Pero es porque muchas veces los padres asumen. También tenemos padres muy permisivos que asumen toda la responsabilidad. Y por eso que tienes madres jóvenes que siguen teniendo hijos, pero que no los crían y no los cuidan. Y entonces los chicos piensan que es fácil porque hay alguien más que se hace responsable de ellos, entre comillas. Por el lado de esta abuela, por ejemplo, que es súper joven, porque vino con su nieto, el nieto era el que tenían que evaluar, eh, ella me decía, yo me he equivocado bastante porque tendría que haberme demorado más en tener mis hijos y todo eso. Cuando mi hija salió embarazada, yo dije, bueno, ya, ¿no? Te ayudaré, pero como para que ella pueda hacer sus cosas. Pero dice, pero ella no sabe escucharme, ¿no? Yo le digo, tienes que estar para tu hijo, porque ella prácticamente se ha metido en el celular, en esto, o sea, deja la responsabilidad a otras personas. Entonces me dice, y siento que eso es lo que le afecta al niño, lo cual es cierto, porque imagínate que un niño al que no conoces y que no te conoce, el primer día que te ve, viene y te abraza como si te conociera de años. Eso significa que es un niño que no tiene atención. No tiene atención por parte de la verdad de su mamá. Entonces, muchos chicos también, ajá, en la profesora, de cualquier otra persona que parezca más autoridad. Entonces, yo le dije, bueno, la profesora se puede entender porque con el paso del tiempo las profesoras se vuelven importantes en la vida de los niños, pero yo soy una persona súper, completamente extraña. Él no debió de haberse acercado a mí con tanta facilidad a abrazarme. No me conoce, no sabe lo que yo puedo responder, lo que yo puedo hacer, ni lo que yo podría hacerle. Y eso pone en riesgo. Entonces, muchos chicos creen que, este, sí, ya, sí, no, es tan difícil. Voy a seguir estudiando. O sea, ahora no es un obstáculo en tu vida. Es verdad que puedes seguir estudiando, pero hay ciertas cosas que vas a tener que cambiar, comenzando por tu pensamiento, porque si no, no acompañas a ese niño tampoco. Creo que muchos chicos piensan también que es muy fácil porque también tienen padres que le han hecho la vida fácil, ¿no? No han sido encargados de hacer nada. Sí, es simplemente, bueno, voy a ser mamá y ahora ya mis papás me han dicho que me van a ayudar, voy a seguir estudiando, ¿no?
y ya, y listo. O sea, pero a las finales no se hacen completamente responsables, ¿no? de ese niño. Que ese niño crece también con ausencias y luego vamos a tener otra problemática probablemente. Uh-huh. Y es que ahí viene esa parte compleja también, porque al ser adolescentes todavía tienen muchos problemas en que aún se están buscando a sí mismos, aún no controlan de todas sus emociones y un niño necesita mucha paciencia y mucha calma. Entonces, si alguien que ya es más adulto le cuesta, por ejemplo, yo que tengo un hijo de 3 años, me cuesta, imagínate a alguien que no todavía no termina de desarrollar toda su capacidad de control, tolerancia y paciencia porque es un adolescente. Por eso tienes niños pequeños que a veces sus mamás los gritan, los maltratan también y no se dan cuenta que es porque son ellos los que no están manejando cosas. Y lo otro, obviamente si tu vida cambia, no es que no cambia, sí cambia, pero es un tiempo también, porque hay un momento que los niños ya crecen más, se vuelven más independientes y no es que tu vida cambia de cómo lo quieras ver, es decir, de aprender, si eres abierto a aprender, pero que en algún momento vas a poder seguir haciendo tus cosas, seguir saliendo, sí, pero ahí va a haber un momento en que no se puede y un momento en que sí se puede. Y eso es algo que no les explican, a eso me refiero, no lo sabes, porque para eso necesitarías ver a, a una persona que lleve una maternidad de repente diferente a la que tu mamá ha llevado también. Alguien que te oriente de una manera distinta. Sobre todo si a ti como hija no te pareció tan buena madre, porque a veces los chicos no prestan atención a lo que les dice su mamá, porque piensan, ay, pero si mi mamá tampoco fue tan buena mamá, ¿para qué le hago caso? ¿Cómo me diría ella? Me pasaba con esta abuela que te digo. Y yo le digo, sí, ¿no? Pero cuando uno pasa los años, se da cuenta de que me equivoqué un montón. Entonces, lo que yo te aconsejo es para que tú no repitas lo mismo que yo. Y me dijo, sí, eso es lo que yo intento hacer, pero ella no me escucha, ¿no? No es que no te va a escuchar. No te va a escuchar. No te va a escuchar no porque no quieras, sino porque te ve como mamá. Y en esa parte ya no tiene que verte como mamá, sino como una mujer que ha criado a sus hijos para dándole consejos a esta mujer que está criando a su hijo. Es un poco complejo esa parte. Ah, no, cuando quieras, como le dije a Belén, no hay problema. Ya me pasa en el esto. Yo siempre estoy muy abierta a querer ayudar a los chicos que de alguna manera estén estudiando o estén haciendo cursos de esto, porque también creo que encontrarte con personas, cuando tú estás en este camino de ser profesional, con personas que ya lo son, pero que en la experiencia también han aprendido un montón de cosas, se dan cuenta de cosas diferentes, creo que eso también es bueno, es saludable. Y de pasada como profesional a uno le ayuda a tratar de seguir refrescando su memoria y su perspectiva de las cosas que todavía se debería seguir trabajando. Eso es importante.
Sí, cuando quieras, ahí tienes mi número. Cuando quieras, estoy dispuesto a ayudar en algo. Igual, hasta luego.